Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:20 de la tarde vamos ahora a hablar de un tema social en nuestros hogares, en la escuela. Nuestros hijos, hijas se encuentran inmersos en un entorno donde la tecnología cada vez adquiere un papel más importante y los teléfonos móviles inteligentes también tienen un papel cada vez más importante en las aulas o en la socialización de nuestros pequeños y de nuestros adolescentes. Pero ¿hasta qué punto puede afectar estos teléfonos móviles a su desarrollo intelectual? También nos hemos parado a pensar si hay algún riesgo que tiene el uso desmedido de estos smartphones. Bueno, pues este es el tema del que trata una charla que va a tener lugar mañana en Soto del Real. Está organizada por las AMPAs, las asociaciones de padres y madres de alumnos del Colegio Virgen del Rosario y del Instituto Sierra de Guadarrama. Va a ser a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Soto del Real. Vamos a hablar en los próximos minutos, por un lado, con René Rodríguez, que es miembro de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles, y por otro lado con Silvia García, que es miembro del AMPA del Virgen del Rosario. René Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. No sé si tenemos también a Silvia en la conversación. Hola, muy bien. Bueno, pues es cierto que es un tema del que se está hablando mucho, ¿no? El tema del uso de móviles, de teléfonos móviles inteligentes por parte de niños, niñas, adolescentes. En primer lugar, me gustaría preguntarles a Silvia por qué ustedes, como AMPAs, han decidido organizar esta charla. Buenos días. Pues bueno, principalmente yo conocí a René en otra charla que fue similar a esta y considero que es bastante interesante y bastante importante que todas las personas, tanto padres como profesores o todas las personas que están alrededor de nuestros hijos, que forman parte de su educación, pues que tengamos el conocimiento de qué tenemos entre manos, ¿no? Nunca mejor dicho, con los móviles, porque creo que muchas veces somos nosotros los que no sabemos la repercusión que tiene el entregar a menores este aparato. Uh-huh. No, además cada vez son más comunes, ¿no? Y también hay en cierto modo, una cierta presión social, ¿no? El cómo los niños no van a tener móvil para poder, bueno, pues llamarles en caso de que haya que avisarles de alguna cuestión, y obviamente ya con adolescentes ni te cuento. Efectivamente, yo lo que me encuentro cuando hablo con los padres, pues una de las cosas es, bueno, pero es que se va a quedar fuera, no van a contar con él a la hora de quedar en la plaza, porque no van a tener cómo contactar con él. Y luego también el control, ¿no? Bueno, si a mi hijo le pasa algo, pues quiero que me pueda llamar o yo saber dónde está si no viene a casa. Entonces, nosotros además vivimos en una población pequeña, donde prácticamente nos conocemos todos. Entonces, pues me parece interesante bueno, pues que utilicemos a los adultos de referencia, a los comercios. Yo a mis hijos se lo digo, pues si tienes algún problema puedes pedir a un adulto, te conozca o no te conozca, te va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, considero que no necesita un móvil para salir a jugar a la plaza o al fútbol. Uh-huh. René Rodríguez, que recordamos es representante, miembro de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles. Bueno, me gustaría preguntarle a usted por el tema de eso que les va a contar o que se va a contar en esta charla sobre esos efectos negativos que a lo mejor no hemos reparado, ¿no? Y de los que ustedes intentan, bueno, pues sensibilizar a la población y a las familias. ¿Cuáles serían? ¿Podemos hablar de algunos de ellos? Sí, mira, fundamentalmente va a ser una presentación de la plataforma y vamos a explicar los orígenes del por qué un grupo de familias, que bueno, en toda España ya se ha extendido a más de 30.000 familias, hemos considerado que tenemos entre manos un problema que nos sitúa en una paradoja, es decir, hemos pasado de considerar la tecnología, el uso de los móviles como algo moderno, actual, a darnos cuenta que no es algo tan inocuo como el comunicarse, es decir, comunicarse entre sí, los niños, los adolescentes con su familia, es correcto, es natural, es bueno, pero el uso que va más allá del móvil, porque el móvil no es un problema, el móvil es más que una máquina, es una caja llena de aplicaciones y unas aplicaciones diseñadas con una finalidad.
que es trabajar sobre la fuente de ingresos de estas tecnológicas, los datos. ¿Cómo obtenemos los datos, cómo obtienen las tecnológicas los datos de los adultos o de los niños? Haciendo que pasen más tiempo del establecido, del que deberíamos estar, enganchados, por decirlo, por entendernos coloquialmente, a esas aplicaciones y obteniendo datos de todo lo que hacen, en dónde están y qué es lo que les gusta o no les gusta. Entonces, efectos negativos no son los mismos que los que puede haber en un adulto. El fundamental es que estamos poniendo una máquina y unos usos en manos de críos cuyo desarrollo cognitivo no es el suficiente. Un adulto, sus habilidades, sus capacidades de tomar decisiones o de ponerse límites, está plenamente adquirido. Son las funciones ejecutivas. Los niños y los adolescentes, las funciones ejecutivas no están desarrolladas plenamente, se están desarrollando en ese momento. Si introducimos unos usos, un acceso a unas máquinas, a unas aplicaciones que lo bloquean, porque lo que generan es un desarrollo, una generación de dopamina, el córtex frontal no llega a desarrollarse y estamos dejando a los niños en una situación de infradesarrollo. Pérdida de atención, problemas de ansiedad, adicción al juego, acceso a material pornográfico, con lo cual la educación sexual desaparece por completo. Una serie de conjuntos de acciones y de hechos que son una bomba que se está reflejando ya en las instituciones que están tomando cartas en el asunto, a través de ya no tanto la evidencia científica que la hay. En los últimos 5 años se han emitido 10.000 estudios hablando de esta problemática, sino también de la evidencia clínica, bien a través de servicios sociales, servicios de salud mental, pediatría, han saltado las alarmas. También en la judicatura, los problemas de acceso, de pederastia que se producen a través de las aplicaciones de móvil. En su página web de este movimiento social, adolescencialibredemóviles.es, encontramos diferentes estudios, artículos de prensa. Por ejemplo, hay uno que me ha llamado la atención de un neurólogo y ensayista, Michel Desmuguet, que habla, por ejemplo, de que el exceso de pantallas, y el teléfono móvil es una pantalla a la que se accede, puede también dañar la inteligencia de los niños o su desarrollo. Sí, eso es lo que acaba de explicarle. Es decir, un niño cuando tiene... En las asambleas solemos decir a los padres, ayer mismo, antes de ayer, tuvimos una asamblea online con unas familias de un colegio de Tres Cantos, les decía, el problema ya no está solo en lo que hacen en las aplicaciones, sino que está en lo que no hacen. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos su edad? Coge un bolígrafo, apunta en una hoja a qué jugabas, qué hacías, de qué hablabas, qué daños tenías, qué frustraciones, qué esperas tenías que hacer para que coincidir con tus amigos. Todo eso ya no existe. Y todas esas acciones que hacíamos naturales, de forma natural de pequeños o de adolescentes, esas van conformando nuestras conexiones neuronales, nuestro desarrollo. Si no las ejecutamos, no se desarrollan. Y esa inteligencia emocional de saber resolver problemas en vez de bloquear a un amigo es matarlo sin matarlo. Es decir, tú cuando te enfadas de pequeño y no tienes un móvil, dejas de hablarle hoy, pero mañana a lo mejor estás con él y os hacéis de nuevo amigos. Con la aplicación coges a tu amigo y lo bloqueas. Es decir, y se hace daño el niño que lo bloquea y al que es bloqueado, porque ninguno de los dos tiene opción de saber qué ha pasado. Ni de pensar, ni siquiera la opción de pensar por qué me he enfadado. Me gustaría preguntarles por una situación que se está dando en los entornos escolares, ¿no? En los centros educativos, de permitir el uso de móviles o incluso decirles a los alumnos que utilicen el móvil para poder buscar información, bueno, pues para trabajos escolares o dentro mismamente del aula. Esto también podría generar diferencias a lo mejor entre niños cuyas familias a lo mejor no pueden ofrecerles ese dispositivo y las otras que sí lo tienen. Bueno, al respecto,
Hoy por hoy está prohibido el uso de los teléfonos inteligentes, los smartphones, en el aula, excepto que sea para una tarea, una actividad docente, educativa, para un uso puntual. Eh, el problema de que esto pueda generar una diferencia con los niños o las niñas que no tengan ese smartphone o tengan un teléfono que solo permita llamadas o SMS, lo tiene que resolver la Consejería de Educación. Es decir, no podemos exigir, el sistema educativo no puede exigir a una familia que le compre un teléfono inteligente porque va a utilizarlo como material didáctico. Imagínense qué pasaría si dijeran que se tienen que llevar el proyector para proyectar un PowerPoint en el aula o llevar un ordenador para hacer las prácticas de tecnología o un microscopio. Es decir, si es necesario utilizar el smartphone en el aula, los centros educativos, en tal caso de secundaria, porque evidentemente en primaria está absolutamente desaconsejado el uso de pantallas, no es necesario, pues ese material debería ponerlo el propio instituto, o la propia, en este caso, la institución responsable, la Consejería de Educación. Y respecto al uso de pantallas, bueno, ahí hay una paradoja también, es decir, se está pidiendo la reducción del uso de pantallas por parte de los menores en casa, pero si en el aula la han estado utilizando, ese uso de pantallas se suma, se multiplica. Por otro lado, nos encontramos que a veces o habitualmente, especialmente desde la pandemia, desde que se empieza la formación online por el motivo que tuvimos, nos encontramos que el profesorado envía tareas y a los niños les dan un plazo de entrega de esas tareas que tienen que resolver en casa. Eso quiere decir que en casa tienes que tener un ordenador, habitualmente lo tienen, quienes lo tengan, también es verdad, y tienes que resolver la tarea y el plazo de entrega que te ponen para resolver esa tarea es a las 12 de la noche del domingo anterior a la semana en la que empieza. ¿Qué hace un niño teniendo un plazo de hasta las 12 de la noche puedes ponerte a trabajar con el ordenador? Y luego, curiosamente, nos encontramos que a la mañana siguiente hay niños, especialmente en secundaria, por el cambio, por la edad adolescente, el cambio de biorritmos y porque se han pasado la noche, vienen con su ordenador o bien con el móvil, llegan dormidos. Entonces, hay una serie de cambios organizativos que también deben de producirse. Es decir, no se puede dar un plazo de entrega de deberes o de tareas cualquier día de la semana, sea un sábado o un domingo, a las 12 de la noche. Si los propios padres tienen derecho al descanso en el teletrabajo, ¿cómo vamos a permitir que los niños trabajen, porque el estudio es su trabajo, un fin de semana hasta las 12? Bueno, son cambios organizativos y cambios de decisiones que se pueden tomar, no son costosos, es voluntad. Bueno, pues en esta conversación hemos puesto sobre la mesa diferentes cuestiones relacionadas con ese uso, ¿no?, de los teléfonos móviles por parte de niños, niñas y adolescentes. Es un tema del que se va a tratar mucho más ampliamente en la charla que tiene lugar este próximo jueves, mañana, a partir de las 6 en el Centro Cultural de Soto del Real. Recordamos que es una actividad en la que participan las dos asociaciones de madres y padres de alumnos del Colegio Virgen del Rosario y del Instituto Sierra de Guadarrama. Hemos hablado con Silvia García, miembro de AMPA Virgen del Rosario, y también con René Rodríguez, que es miembro de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles. Muchas gracias a los dos por atender a nuestra llamada y poder hablar de este tema. De nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.